Buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen y nos vean en estos podcasts que estamos ya haciendo casi que semanal, o más bien sí semanal, pero bueno, están metiendo otras entrevistas que estamos haciendo con el deporte y que cada vez seguimos destapando más cosas, seguimos descubriendo más cosas, pero hoy el invitado que tenemos el día de hoy, Daniel Medrano, bienvenido Dani. Pues nos vamos a ir recio con el tema de hoy, ¿no? Es el vivir del pasado, vivir de las glorias pasadas. Me parece un tema importante en la coyuntura en la que estamos hoy en día en el deporte y quienes manejan el deporte, cómo es que van generando su filosofía y para actuar, en la cual ellos establecen de que, bueno, yo fui tal atleta de renombre y por eso tenemos que hacer las cosas así. Y es como que me parece que no ha funcionado, ¿no? Te tiro en la mesa ahí la primera pregunta, me parece que no ha funcionado la fórmula, si le ponemos en matemáticas, como que no ha funcionado de que yo fui un gran atleta o una gran atleta, olímpico o no, y por eso yo voy a hacer las cosas bien en un puesto de poder. ¿Vos qué opinas? Bienvenido. Dame a mí tus saluditos acá en este podcast, video podcast, Dani. Gracias por estar. Buen día. No, pues muy bonito día allá, a la tierra de Uruguay. Te mando un abrazo, gracias, un abrazo a todo, pues, toda la gente que nos ve, todo el auditorio. Pues es otra vez un gusto estar aquí compartiendo y comentando ese tipo de puntos. Y pues sí, básicamente esa es ¿cómo se podría decir? Es como que la creencia que se tiene, ¿no? Ahí va. De que a lo mejor si fuiste un buen deportista, pues vas a poder ejercer en otras áreas, vas a poder ejercer o dar los mismos resultados. No necesariamente es lo mismo, Ujú. o no necesariamente tiene que dar resultado, ¿no? Para Sí. empezar, es muy clave lo que tú comentas al principio, el vivir del pasado. Creo que ya, empezando por eso, creo desde mi punto de vista, creo que ya está ahí a lo mejor un poquito mm, ya errada la situación, porque si bien obviamente hay que hay que valorar al deportista por lo que hizo, por los resultados, sus marcas, todo lo que alcanzó. Como bien se dice, pues eso fue lo que hizo en el pasado, Ujú. ¿sí? Y tanto la gente no puede estar pensando que como fue un buen deportista, pues va a poder ejercer mejor en otras áreas. También los mismos deportistas, porque los hay, o personajes, quieren vivir del pasado, Ujú. de lo que hicieron. Claro. Quieren llamar la atención con lo que hicieron. Quieren ganarse la vida con lo que ya pasó, con lo que ya hicieron, y eso pues ya pasó precisamente, ¿no? Sí. Ya aquí la cuestión es de que sí, claro, pues se les valora, se les reconoce. Obviamente, pues fue algo importante en la época y a lo mejor hasta representando al país, pero pues lo importante siempre será el presente. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Si pretendemos estar viviendo solamente del pasado, Ujú. sin hacer un cambio, ni siquiera en tu vida, entonces, ya creo que ya ahí está mal la situación, ¿no? Yo creo que sí, ya, como tú dices, de repente a lo mejor ponen a exdeportistas que tuvieron una carrera exitosa. Ujú. Generalmente, muchos, pues los ponen, me atrevo a decir así, que los ponen en ciertas representaciones políticas, en ciertos pues puestos y todo eso, y de repente nos damos cuenta de que pues no dieron resultado. Aunque obviamente ahí, por eso decía, me atrevo a decir que los ponen, porque ingeniosamente Mm. el brazo político
pues también los escoge y son como sus títeres, los pone, pero el brazo político sigue moviendo todo desde atrás. Entonces, se aprovechan precisamente del pasado y de lo que fueron para poder seguir por ahí manipulando, pero pues ya vemos que no no dan los resultados que deben de ser. Ya es creo que una fórmula, como tú decías, una fórmula matemática que no checa, no Mm, da, sí, faltan como que más variables a todo eso para que la tal cual. fórmula se complete. Sí, está dando La números cuestión, negativos, ¿no? Está dando números negativos. O sea, no está exactamente, sumando. sí, y lo curioso es que pues se siga, pues se puede decir que apoyando o avalando ese tipo de movimientos. El brazo político lo va a seguir haciendo mientras la gente se deje, ¿no? Sí, Y van a seguir llamando a todos. Y obviamente, una parte es el brazo político y la otra, que obviamente ponen a estos personajes, ¿por qué? Porque hay cierto ego que todavía tienen de es que yo fui a las Olimpiadas, es que yo fui a esto, es que yo tenía ese ego de todavía estar, pues, o llamar la atención, o que los ojos estén con ellos, ya ahora en un puesto político, es también un poquito de ego. Por eso yo creo que no es, se debe de poner los pies en la tierra ya en esos niveles y no estar viviendo, como luego comento, no vivir del pasado, ¿no? El pasado fue exitoso, ujú, qué bueno, felicidades, pero más bien, ¿qué es lo que se está haciendo hoy correctamente? Porque pues, se sí. pueden hacer muchas cosas también, ¿no? Pero más bien, correctamente, ¿qué es lo que estás haciendo, ¿no? Oye, Dani, y para los que nos escuchan o los que nos van a escuchar, pues vamos a presentarnos, porque capaz están diciendo, no, pero estos cuates, ¿quiénes son? ¿Por qué están diciendo esto? ¿Viste? Porque siempre hay como ese jaloneo, ese tironeo. Y bueno, a mí me gustaría empezar, ¿no? Yo soy Ricardo Flores, fui también atleta y le llamo así de rendimiento competitivo, porque alto rendimiento, bien dice un profe Quique Germán, es cuando ya estás en los circuitos de olímpicos, panamericanos y ahí para arriba. Yo no fui atleta de alto rendimiento, entonces eso también yo creo que hay que sanearlo, güey. Yo digo, fui un atleta competitivo, bicampeón nacional en primera categoría y 5 veces campeón universitario de la universidad en los 110 metros con vallas. Bronce también en los relevos. Entonces, me gustaría eso, abordarlo también. Y tú, coméntanos, me parece que tienes un campeonato o dos campeonatos máster. ¿Cómo fue tu carrera deportiva? Brevemente, ya para seguir con el tema. Con el punto. Sí, Sí, bueno, mira, en el atletismo también ya empecé desde hace bastante tiempo, aproximadamente como han de ser un poquitito más de 25 años que tengo esto desde que empecé a entrenar en velocidad, 100 y 200 metros. Afortunadamente tuve la suerte de estar entrenando en el Comité Olímpico y estar en el ranking entre los primeros lugares, 12 más o menos, 15 quizá, en 100 y 200 metros. Yo entrenaba con Raúl Barreda en la ¿verdad? época en que estaba Cárdenas, estaba Ana David Guevara y en el Medina, equipo con Gaby Medina iba empezando, qué leyenda. estaba, pero había muchos en ese entonces, porque del otro lado, del lado de Barrera estábamos nosotros. Del otro lado estaba este muy buen entrenador Petrovsky que traía a Cárdenas, a Oscar Juans, Mm, bien, a Mayra González te tocó en ese entonces. ese radar te tocó a ti, te tocó estar en ese. Sí, 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 me tocó todo eso, fue una etapa muy padre. De ahí, pues, obviamente, igual que tú, fui de ese rendimiento competitivo, pero jamás llegué a ese alto rendimiento, porque es muy difícil, ¿no? En México llegar a eso, y pues no todos lo logramos. Pero aún así, pues me siento bien. Obviamente, como cualquiera, pues tienes que estar trabajando, tienes que comer. Dejé un rato ya después eso, después regresé intermitentemente, así estaba. Pues obviamente ya después hubo una invitación para acudir a un campeonato máster, aunque yo era submáster, apenas iba entrando a los 30 años y era la primera vez que metían esa categoría en los campeonatos o en los eventos másters. Entonces me invitaron,
Ahí gané 100 y 200 y después de ahí me he seguido en lo que es máster. eh, y pues obviamente vas observando cómo va cambiando precisamente toda esta cuestión de lo que hacías antes como atleta a lo que haces ahora, pero también cómo va cambiando el atletismo, cómo ha cambiado en estos, al menos en estos 20 años que ha cambiado radicalmente, ¿no? En cuanto a dirigentes, en cuanto a atletas, en cuanto a reglas, en Claro. cuanto a todo, ha sido muy enriquecedor. Bien, gracias por esa presentación. Y bueno, en realidad todo eso que comentas, cómo ha derivado también a estos funcionarios, ¿no? De nuestro deporte, cómo es que hoy en día los que nos manejan son gente con los que compartimos también espacios y como que no entendieron el rol deportivo o desde dónde se podría hacer este deporte. Hablábamos tras bambalinas que ese vivir del pasado también implicaba, no sé si tú estás de acuerdo, como que el ser atleta de alto rendimiento o el ser atleta competitivo y estar entre esos primeros lugares, como que abre una especie de burbuja en donde dice, bueno, si yo soy chingón, todos tienen que ser como yo o todos tienen que estar en esa misma línea, pero no es así porque muchos, como dices tú, la están luchando, tienen otras coyunturas, otras vidas en las cuales no pueden llegar. Y yo eso sí lo observaba siempre, ¿viste? Donde estaba, digamos, en la Olimpiada Nacional, que fue mi último año en el 2007, siempre me tocó compartir con gente que no pasaba a la final, lo veía el otro año, no pasaba a la final, pero me gustaba como preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Estás entrenando? Igual a mí me gustaba preguntarle a los que estaban adelante de mí. A mí me gustó esa, digamos, dialogar con esa gente, pero no me tocaba de allá para acá. O sea, no había mucha gente que fuera abierta, había pocos que se abrían al diálogo. Entonces, ¿tú cómo consideras esta parte de la gente que está en estos lugares de poder hoy en día y esas relaciones sociales que se tienen alrededor de esto? Bueno, pues creo que en algunos casos, y principalmente podemos hablar de, obviamente, pues, del atletismo tal cual, pues es un deporte individual, a pesar de que tienes que estar trabajando o entrenando en equipo, en la mayoría de las ocasiones no deja de ser un deporte individual, con metas individuales, con entrenamientos que deben de ser personalizados, individuales y todo eso. Y cada quien debe de tener sus metas personales por ese deporte individual. Yo creo que a lo mejor la naturaleza del deporte en algunos lleva así, Ujú. pero también creo que desgraciadamente estamos, porque hay que reconocerlo, estamos en un país del tercer mundo en el cual eh, creo que el mismo sistema lleva a, a que el deportista sea un poquito más, ¿cómo se podría decir? Como que más aletargado en ese tipo de cuestiones, porque no hay, obviamente como país deportivamente, no hay esa gran apertura, ese gran roce, esa competitividad que tú sepas que tienes, al menos en tu región, como que se encierra mucho, por muchos factores, se encierra mucho en estar solamente en el país. Y entonces puede ser que salgan talentos, como tú bien lo mencionas, que a lo mejor sobrepasen los estándares y a nivel país sean muy, muy, muy buenos, muy buenos. Y entonces a lo mejor se puede crear ahí un como cierto ego en el cual pues también te hace que te encierres en esa burbuja de no comentar, no decir nada. ¿Por qué? Pues porque yo en el país pues soy el mejor y nadie me gana. Claro, La cuestión es de que cuando, y lo hemos visto, cuando salen a competir contra otros países, pues vemos que psicológicamente no están ni preparados, ¿no? O sea, vemos que aquí tiran unas marcas increíbles, ¿no? Y aplastan a todos, pero tan solo con agarrar y pararse contra otros países extranjeros y todo, y luego ves las marcas y, por ejemplo, no sé, en velocidad se van hasta medio segundo arriba, 8 décimas de segundo arriba, a veces hasta un segundo, cuando dices, a ver, sí, ¿cómo? Hace poquito me acabas de tirar una supermarca, eres campeón nacional, y ahí va. entonces llegas y te presentas y toma.
se te viene todo abajo. Entonces, ahí la cuestión yo creo que es más mental o psicológica Mm, de ego, y de repente pues podemos ver que no todos soportan eso, pero viene mucho sí, de ese sistema que crea una burbuja y que ya como que no te permite interactuar, hablar, sí. preguntar, todo eso, como que cada quien se va encerrando en sí mismo y ya no quiere saber nada, ¿no? Y no quiere saber más allá, no quiere aprender, no quiere Mm, dialogar, cosas así, ¿no? Creo que sí, claro. es algo de la naturaleza de lo que luego se vive en el país, ¿no? Sí, tal cual. Y para ir redondeando el tema de vivir el pasado, pues es eso, o sea, es como tener estas prácticas pasadas, tener estas prácticas que han tenido permanencia, ¿no? En nuestros espacios. Es raro y al mismo tiempo a mí me llama mucho la atención para generar este estudio, poder entender, ¿no? El que hoy en día, 2024, seguimos con estas prácticas de hace, te digo, 15 años, cuando yo estaba en ese radar y que vemos también a estos mismos, a estos mismos gerentes o actores, representantes, ¿no? De nosotros, de los deportistas, que siguen en esos puestos y que siguen ahora profundizando estas desigualdades. Me parece muy llamativo, pero qué bueno, o sea, nada, tocar este tema es fundamental. Yo estoy haciendo unos trabajos acá digamos, aquí en la UDELAR, acá con compañeros de aquí de Uruguay. Y en un documento me topé cómo es que México era potencia en educación física en 1940. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿dónde quedó esa parte? ¿Quién hizo la transformación? ¿Cómo se transformó? Para que hoy en día estemos diciendo, bueno, nos estamos muriendo muy jóvenes y hay poca práctica deportiva. ¿Vos cómo ves esta parte ya para ir redondeando el capítulo de hoy? Sí, pues mm, eso de vivir del pasado en la mayoría de los casos creo que no ha sido benéfico, al menos aquí en el país, ¿no? Claro, Porque vemos personajes, la gran mayoría, como comentábamos al principio, que están en puestos políticos o que los pusieron y los tienen ahí como imagen en los puestos políticos, y ellos mismos piensan o se hacen creer a ellos mismos o les hacen creer que porque hace 20 años fuiste a la Olimpiada, te mereces todo y se tiene que hacer todo lo que tú digas. claro. Y aparte lo que tú dices está bien dicho y como tú lo aplicas está bien hecho y te mereces seguir en ese puesto y te mereces todo porque hace 20 años fuiste a la Olimpiada o porque conseguiste este campeonato, porque fuiste a Centroamericanos, Sí, o no. porque conseguiste la medalla olímpica y tal, y pues sí, o sea, vuelvo a repetir, se les reconoce, Ujú. obviamente, se les valora, y qué padre, pero eso ya es pasado, Para mí, eso ya es es pasado, filosofía, para mí entonces, eso es filosofía solamente, Dani. O sea, que vivir el pasado y esas experiencias nos ayuden a observar el presente, no en sí a generar decisiones que hoy en día estamos cobrando la factura, ¿no? Como esta elitización del deporte, este poco acceso a la información, estos desvíos de recursos, o sea, son cosas que ya están pasando hoy en día y que hoy en día tenemos a entrenadores que no tienen ningún pago por remuneración generando y produciendo atletas de rendimiento competitivo y tienes a los otros que están ahí cómodos, generando este tipo de acciones contra compañeros que quieren hacer otra cosa, ¿no? Que no necesariamente son enemigos, simplemente no jalan con las prácticas viejas, ¿no? sí. No, y aparte que cada quien recuerda que, y eso se maneja a todos niveles, en lo que tú quieras es aplicable, desgraciadamente, pero cada quien tiene como que su círculo de amigos. Ahí va. Entonces, pues tengo mi círculo de amigos, en este caso a lo mejor tengo mi círculo de amigos entrenadores a los que beneficio. Los que no están en mi círculo de amigos, aunque estén produciendo, como tú dices, pero es que pues no está en mi círculo de amigos, entonces no lo beneficio, no lo tomo en cuenta. Solo Claro, estos, mm, aunque estos no estén produciendo ni nada, pero a ver, pues es que es de mi círculo de amigos o es del círculo de amigos de quien me puso aquí en este puesto. claro. Y entonces, pues ya hasta hay veces que se empiezan a crear, porque lo he visto, se empiezan a crear como que
distinciones, diplomas y reconocimientos que solamente ese círculo se saca para Sí, premiar a cada uno de sus amiguitos sí. y excluir a los demás, ¿no? No, es No correcto. tiene ni siquiera una Sí, validez así que digas, ah, wow, ¿no? Pero ya se inventan ese reconocimiento para todavía darles más en el ego a todos ese círculo de amigos, pero no dejan entrar a los demás, no dejan entrar, porque obviamente pues vienen muchos factores o muchos intereses económicos. Entonces, no tan fácil dejan entrar a alguien, ya sea entrenador, ya sea otra persona que tiene ideas o que tiene otros proyectos, no tan fácil lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque es pues, repartir esas ganancias con otra persona más, ya me toca menos. Y no, ya tengo aquí mi círculo bien establecido y mis ganancias, a la persona que tengo al frente, que fue una figura y que manejo todo detrás de él. Y así es como se va viciando todo. Entonces, precisamente por eso no se dan los números, no se dan los resultados. Lo que sí se da, pues es una ganancia en dinero que se reparten entre ellos, ¿no? sí, y permanecen intactos, o sea, como que nadie dice Sí, nada, sí, 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 porque sí, volvemos a lo sí, mismo, esa falta de cultura, podernos culturizar entre todos y todas, aprender de que, bueno, otro mundo, otro atletismo, otro deporte es posible, ¿no? Eh, claro. en realidad, bueno, da mucho, da para mucha tela de dónde cortar, pero me quiero despedir con eso. Y una anécdota bien curiosa que me pasó en Chiapas en el 2013, cuando me invitaron a trabajar ahí en el Instituto del Deporte, que estuve haciendo básicamente trabajo gratis, porque hay que llamarlo trabajo, Dani. El entrenamiento es un trabajo, el entrenador es un trabajador, no es de que una beca y la chingada, es un trabajo. Pero bueno, ahí me tenían 4 meses y vi cómo hicieron esto que decías. A uno de los hijos de los que estuvieron en campaña le dieron una dirección inventada en ese momento, una dirección express, que era, creo que deporte de combate, una cosa así. Entonces ahí me fui dando cuenta, dije, ah, caray, mira, es como que esto existe, te das cuenta que existe esta corrupción. Y bueno, es lo que caminamos ahora, Dani, y bueno, es posible cambiar el mundo, es posible, yo espero que sí, yo espero que es poco a poco y que poco a poco vamos remando en esta cajeta, ¿no? Exactamente, sí, que podamos pisar el pantano y no hundirnos. Totalmente. Bueno, pues vamos a despedir el programa a nuestro patrocinador de Crece Más. También tu programa, ¿qué días están los martes? Sí, los martes a las 5 de la tarde en vivo, o en horario de Ciudad de México, Deporte, Perfecto, Bienestar y Fitness. perfecto. Ahí los espero, estamos en YouTube y en Face. Les va a gustar pues todos los temas que manejamos. Vamos arriba. Espero que otra vez nos invites a nosotros ahora, charla deportiva. Sí, 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 pues ya ves que ya vienen cambios fundamentales en el atletismo y creo que el arma más poderosa precisamente es el conocimiento, entonces hay que difundir ese cambio y ese conocimiento a toda la gente para que no esté a ciegas, ¿no? Excelente, excelente, exacto y excelente. Dani, pues bueno, el próximo capítulo es Educación y Cultura. Nos estamos viendo en el próximo programa, en este podcast, Excelente. video podcast. Un abrazo, Un Dani. saludo a todos allá, abrazo allá hasta Uruguay y seguimos en contacto. Vamos arriba.